Continuando con las aplicaciones de las integrales, estamos en el tema de centros de masa y esta es la parte 3 de la deducción de la fórmula, comprendiendo el concepto y deduciendo la fórmula para calcular centros de masa de regiones no uniformes. Me refiero a que no sean figuras geométricas perfectamente establecidas. Entonces, vamos a suponer, muchachos, que tenemos una lámina con esta forma que iluminé aquí de azul, que tiene una densidad ρ, le vamos a llamar con la grieta griega ρ, una densidad uniforme, ¿de acuerdo? Esta densidad es importante que entiendas que es una densidad superficial, es una densidad de área. No tiene nada que ver con la densidad de volumen, ¿verdad? Que es masa sobre volumen. Esta se calcula masa sobre área. Imagínate que de esta lámina azul queremos calcular su centro de masa, que también le vamos a llamar centroide, ¿ok? Entonces, la vamos a considerar como una región cerrada y esa región la vamos a llamar R garigoleada. ¿Cómo le podríamos hacer para calcular su centro de masa? Fíjate, si tenemos que el centro de masa de un sistema de partículas no es otra cosa que la suma de sus momentos en cada uno de los coordenados dividido entre la masa, vamos a trabajar de manera igual, ¿ok? De la misma manera que trabajamos con partículas, nada más que ahora no vamos a usar necesariamente partículas, sino que vamos a usar pequeños rectángulos, ¿no? Entonces vamos a partir esta región en rectángulos de un ancho uniforme y ese ancho va a ser, como siempre, delta X. El ancho de cada uno de los rectángulos va a ser delta X, incluyendo el que ya te dibujé, ¿ok? Entonces, voy a tomar nota porque esto es importante y lo voy a necesitar. El ancho de cada rectángulo es delta X. Dibujé, en vez de dibujar todos, te dibujé uno solo. Entonces, si yo logro calcular el centro de masa de este rectángulo que a ti te dibujé aquí y me baso en dos principios que tengo acá a mi derecha, entonces vamos a poder llegar a algo. Fíjate, el primer principio que quiero apoyarme es el principio de simetría. En este principio dice que si R, en este caso mi rectángulo, este rectángulo que estoy aquí teniendo, es simétrica con respecto a una recta L, y fíjate que este rectángulo sí es simétrico con respecto a una letra, a una recta que lo partiera exactamente a la mitad, ¿verdad? Entonces, el centroide de esta figura está sobre su recta de simetría. De tal manera, muchachos, que el centroide de un rectángulo es su centro geométrico y por eso te puedo asegurar que está aquí, justo a su centro, ¿no? Entonces, ahí está un principio que me va a servir y eso va a ser válido para todos los rectángulos. Si yo dibujara aquí el rectángulo contiguo, pues su centro de masa estaría justo en su centro geométrico. Y si dibujara el siguiente, estaría en su centro geométrico y así sucesivamente, ¿verdad? Ok, entonces ese es un principio. Ya tengo las coordenadas del centro geométrico de un rectángulo, le voy a llamar x sub i testada y la altura, muchachos, la altura está dada por la gráfica de una función continua que llamé y igual a f de x. Entonces, si la altura del rectángulo es f de x, pues justo la mitad va a ser un medio de f de x. Entonces, quiero decir que para un rectángulo, esto es importante porque ya me lo entendiste, para un rectángulo típico o un elemento típico, que en este caso es mi rectángulo, el centroide va a estar, o el centro de masa, va a estar en las coordenadas x sub i testada, coma, un medio de su altura. Y la altura es la y que le corresponde a esa x sub i. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ese sería el centroide de mi rectángulo típico. Ahora, yo me tengo que meter con los momentos, tanto en y como en x, para después calcular el centroide de toda la región, de toda la lámina. Entonces, me voy a basar en este otro principio que dice, si tú tienes dos regiones que no se traslapan, el momento de la unión de esas dos regiones es la suma de los momentos de cada una de las regiones. Y al escuchar la palabra suma, ¿qué crees? Ahí se va a venir la integral, ¿verdad? Ahí vamos a tener que meter a la integral, ¿ok? Entonces, si yo necesito calcular
el momento de cada uno de los rectángulos, pues voy a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, su momento tengo que multiplicar la masa por la distancia. Vamos a decir que el momento en Y de ese rectangulito no va a ser otra cosa que la masa por la distancia con respecto a su centro de masa, ¿no? Entonces, la distancia que hay del centro de masa de este rectángulo al eje de las Y's no es otra cosa que X sub Y testada. Por la distancia no tengo problema. El problema es cómo le voy a hacer para calcular la masa, ¿verdad? Entonces, para la masa me voy a apoyar en algo que te había dicho hace un instante, en la densidad. La densidad no es otra cosa que masa sobre área. Masa sobre área. Entonces, hay dos personajes que voy a necesitar aquí. Uno es la densidad superficial y otro es el área, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo el área de este rectángulo, muchachos? Pues para ese mismo rectángulo, su área no es otra cosa que base por altura. La base es delta X y la altura de todo el rectángulo, no de su centroide, es f de X sub Y. Ahí tengo el área del rectángulo. Perfecto, Cristina. ¿A dónde vamos ahora? Ah, bueno, eso me lleva, si cierro bien mi paréntesis, a que puedo calcular ahora la masa de ese rectángulo. ¿Y para qué quiero la masa de ese rectángulo? Ah, para calcular el momento con respecto a Y y luego el momento con respecto a X, ¿no? Entonces, la masa del rectángulo, ponte a abusar, la masa del rectángulo no va a ser otra cosa que multiplicar la densidad de masa por el área. ¿Por qué, muchachos? Vean las unidades. La densidad está medida en masa sobre área. Y si la multiplico por el área, me va a quedar solamente la masa. Oye, Cristi, pero pusiste área y no pusiste las unidades. Bueno, es masa sobre metros cuadrados o centímetros cuadrados, pero para el caso es lo mismo, ¿no? La vamos a eliminar y vamos a tener solamente la masa, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo, muchachos. La densidad es constante. Dijimos que es uniforme. Entonces, esta la pongo tal cual. Pero el área es esta que acabo de poner aquí. Entonces, copio por delta X por f de X sub Y. Al tener este producto, ya estoy hablando de la masa, ¿no? O sea, multipliqué la densidad por el área. Todo esto es el área. Ok, entonces vamos caminando. Ya tengo la masa y la distancia quedamos que era X sub Y. Entonces, esto me va a llevar a seguir concluyendo cosas. Y esto implica que el momento en Y de ese rectángulo típico no sea otra cosa que multiplique la masa por la distancia. ¿Ok? Entonces, la masa, que es ρ, por el área, que es delta X, por f de X sub Y testada, la voy a multiplicar por la distancia que hay con respecto al eje de las Y, que es X sub Y testada. Y muchachos, ahí ya tengo, fíjense bien, una fórmula para el momento en Y de un solo rectángulo. Ahorita no hemos hablado de toda la lámina. Estoy hablando de un solo rectángulo. ¿Ok? Si me estás entendiendo, entonces podemos calcular de la misma manera el momento en X de ese rectángulo. Nada más que aquí me tengo que poner abusado. Deja ponértelo aquí. El momento en X de ese rectángulo no va a ser otra cosa que la masa por la distancia. ¿Pero cuál distancia? Ah, la distancia que hay desde su centro de masa hasta el eje de las X. Y esa es la media altura del rectángulo, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a decir que la masa, voy a utilizar la misma masa que utilicé acá, que es esta, densidad multiplicada por el área, y va a estar multiplicada por la distancia que hay desde su centro de masa hasta el eje de las X, que quedamos que era media altura, ¿no? Entonces, muchachos, ahí ya tenemos, sé que puedo simplificar eso, ahorita lo hacemos, ¿verdad? Porque allí hay dos factores que se pueden simplificar,
pero ya tenemos el momento, de uno de los rectángulos, de un rectángulo típico para esta lámina. Ahora, si sumo todos esos momentos, voy a tener el momento del todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de... Entonces, si sumo todos estos momentos de cada uno de los rectángulos que estoy dibujando aquí, de toda la lámina, entonces voy a tener el momento de la aproximación poligonal. Y luego, si tomo el límite, voy a tener el momento de la región misma, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. El momento, primero el de la aproximación poligonal de R, ¿no? Va a ser igual a ρ, pero lo voy a sumar, no te estoy diciendo, la sumatoria de... vamos a tomarlo en diferente orden. Voy a tomar ρ primero, luego voy a tomar x sub i testada y luego voy a tomar f de x sub i y por último delta x, ¿ok? Y luego nos vamos a el momento en x. Voy a sumar, obviamente pues hay un contador ahí, ¿no, muchachos? Desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de rectángulos que estoy tomando. De la misma manera voy a reacomodar todo esto, voy a poner ρ y luego voy a poner, ¿qué te parece? Un medio de f de x, pero aparece multiplicado por sí mismo 2 veces, entonces lo voy a poner al cuadrado. Y esto multiplicado por el ancho del rectángulo, por delta x, ¿ok? Entonces, ahí tendría los momentos de la aproximación poligonal, pero si ahora tomo el límite, voy a tener los momentos de la región misma, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que tomando el límite, vamos a tener los momentos de la región misma. Y esto sería el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Y aquí también el límite cuando n tiende a infinito. Pero si te das cuenta, eso no es otra cosa que una integral, ¿no? Entonces vamos a decir que los momentos de la región totalmente no son otra cosa que la constante puede salir por la integral de x, ya no pongo x testada ni x sub i, perdón, x testada sí, pero x sub i no, porque ya es la sumatoria de f de x por dx. Y para el momento en x va a ser igual a la ρ multiplicada por un medio de las alturas, ese un medio también podría salir, pero se acostumbra a dejarlo adentro, por el diferencial en x, ¿ok? Entonces, esto es importante, muchachos. Ya llegamos a fórmulas para los momentos de toda la región. La que teníamos aquí abajo era para un rectángulo y ahora ya lo tenemos para toda la región, ¿verdad? Para la región garigoleada, ¿ok? Entonces, sin embargo, nadie me está preguntando los momentos. Los momentos son el apoyo para que yo pueda calcular las coordenadas del centro de masa, que al final de cuentas es lo que quiero, ¿no? Entonces, pues vamos a recordar, déjame tomar mi color azul, y vamos a recordar que la coordenada x del centro de masa, en este caso de la región, no es otra cosa que los momentos en y divididos entre la masa, ¿verdad? Y de la misma forma, la coordenada y del centro de masa no es otra cosa que los momentos en x divididos entre la masa. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Por favor, no te olvides de que la masa, lo voy a poner por aquí, la masa es el producto de la densidad superficial por el área, ¿verdad? Entonces, ya teníamos el área y lo podemos retomar, ¿verdad? Entonces, vamos empezando con x testada. X testada va a ser otra cosa que los momentos en y, que acá tengo de este lado, entonces, ρ por la integral de x por f de x por dx, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre la masa, pero la masa no era otra cosa que multiplicar la densidad por el área, pero ahora ya no es el área individual de un rectángulo, sino el área de toda la región, y entonces eso no se calcula más que bien fácil. F de x, alto, por ancho, ¿verdad? La sumatoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las ρ's son idénticas y son constantes y son las mismas, las podemos eliminar, y esta cosa no es otra cosa más que
el área. Y el área de la lámina la sabemos calcular, entonces la vamos a dejar como el área. De tal manera, muchachos, que nos va a quedar, y esta ya va a ser nuestra formulita final, la X del centro de masa es 1 sobre el área multiplicado por la integral de X por f de X por dx. Y esta formulita es la que vamos a estar utilizando para calcular la coordenada X de una región cerrada. ¿Ok? Comprendiendo que se trata de una lámina, ¿verdad? Vamos a preguntar, oye, Cristi, ¿por qué aquí tengo la X testada? Mira, si quieres la borramos, o sea, ya es la X muestra de cada uno de los elementos que estuvimos tomando, ¿no? Entonces, por eso se le puede poner un asterisco encima, se le puede poner una tilde, se le puede poner esa testa, pero al final de cuentas, cuando entra la integral ya no la necesita, ¿verdad? Y de la misma manera, muchachos, la coordenada Y del centroide no va a ser otra cosa que los momentos en X divididos entre la masa. Entonces, los momentos en X los tenemos aquí y van a ser la densidad multiplicada por la integral de 1/2 de f de x al cuadrado por dx. Y abajo lo vamos a multiplicar la densidad por el área. El área se calcula con una integral, ¿eh? Entonces, las densidades se van porque son uniformes y constantes y nos va a quedar que la formulita que andamos buscando es 1 sobre el área. Esa área la calculas con una integral por la integral de 1/2 de las alturas al cuadrado por dx. Y esto es la Y del centroide. Y finalmente, señores, después de 3 videos, tenemos una formulita para calcular el centro de masa, sus coordenadas, tanto X como Y, ¿verdad? Con una integral, ¿ok? En el siguiente video vamos a estrenar la fórmula y vamos después a trabajar con 2 curvas, no nomás una sola, ¿de acuerdo?